La vivienda de interés social avanza. El ISVIMED trae su oferta a la comunidad con sus diferentes programas, mejoramiento de vivienda, vivienda nueva y mucho más. Para más información, ingresa a www.isvimed.gov.co. Construimos hogares para el futuro. Muy bien, y continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y quiero darle una muy cordial bienvenida al secretario de Gobierno de la ciudad de Medellín, el señor Esteban Restrepo. ¿Cómo me le va? Placer, Nacho, y mesa de trabajo, el señor diputado, con quien hoy vamos a tener el gusto de debatir sobre Hidroituango, pasado, presente y futuro del proyecto. Acá estaremos. Diputado de Antioquia, Luis Peláez, abogado, ¿cómo me le va? Muy bien, el placer estar en el programa. Es maravilloso este espacio y hoy vamos a estar debatiendo en un tema que es bastante sonado, bastante álgido y esperamos sentar nuestra posición y los argumentos para todo el departamento de Antioquia y país. Y voy a iniciar con usted. ¿Se politizó la situación de Hidroituango? Yo creo que no es un asunto. Hidroituango nace políticamente y nace como una visión realmente de generación de energía del departamento de Antioquia. Es un proyecto estratégico, es un proyecto importante. Y yo creo que la política nunca es mala y la intromisión de la política en Hidroituango es algo de su esencia, es algo normal. Y además hay unos intereses y ese es el punto. O sea, cómo visualizar esos intereses, cómo ver hoy a la alcaldía Daniel Quintero jugando un papel que de pronto ellos lo pueden ver protagónico, que lo pueden ver, pero yo lo veo, por ejemplo, muy improvisado, muy complicado, muy ligero, que no se sienta realmente en las discusiones que se tiene que centrar, en los argumentos, en los papeles, en realmente mirar lo más importante, que el proyecto empiece a generar energía y el costo fijo de servicios públicos merme para todos los usuarios de servicios públicos. Ese es el principal objetivo. Secretario, ¿consideraría usted, y tal vez muchos lo han percibido así, que sí hay un protagonismo bastante importante de parte del alcalde Daniel Quintero en este sentido? Por supuesto que es protagonista en esto. Recuerden, desde el 2018, cuando el alcalde Daniel Quintero empezó a hacer, y fue quizá el primer dirigente político que empezó a hablar sobre el tema de Hidroituango. Sectores de izquierda, sectores de derecha, ninguno hablaba sobre esto, y más o menos arropaban las decisiones y cada una de las decisiones que se habían tomado desde que inició este proyecto, Nacho y compañeros. Yo creo que a veces hay que explicar un poquito más, lo hablaba con el diputado antes de entrar, hay que explicar un poquito más qué es el proyecto. Es un proyecto que es el proyecto más importante que se ha hecho en Antioquia y en Colombia en materia energética. Es un proyecto que va a generar el 17% de la energía, para que nos hagamos una idea. Empresas Públicas de Medellín tiene hoy en día en generación de energía 3.200 megawatts, que es, y Hidroituango va a ser 2.400, es decir, casi el doble es lo que va a generar este proyecto que ha sido cuestionado por la contingencia que se generó en el año 2019, contingencia que se ha probado que ha sido de errores en errores. ¿Errores de qué tipo? Errores de tipo técnico, de tipo fiscal, de tipo lo que sea. Para eso están los órganos de control que ya han ido dando algunos visos de qué es lo que ha pasado, también de técnicos, de informes internacionales de lo que ha sucedido, que con gusto ahorita vamos a empezar a ahondar. Pero ¿por qué faltándole solamente un 13.5% para terminar la obra tenemos o se ha hecho tanta fuerza para cambiar todo este asunto? ¿Listo? O sea, tenemos esta relación de la Contraloría y ahí tenemos, pero es que usted mismo lo está diciendo, esto es un asunto de país, esto no se puede antioqueñizar, esto es el futuro de la disponibilidad eléctrica del país. Usted iba a decir algo, diputado. Sí, es que, o sea, uno no entiende realmente el afán de su jefe. O sea, el afán de su jefe por no solo generar protagonismo, sino también decir mentiras, decir cosas incoherentes, cosas que no son, digamos, la forma correcta de un administrador público. Y en ese sentido, ese afán, en plena época electoral, presidencia y Congreso, por querer cambiar contratistas. Ahora salió un fallo de la Contraloría, pero entonces ustedes dicen que es por ese fallo de la Contraloría y eso es mentira. O sea, lo que Daniel Quintero, antes del fallo de la Contraloría, quería cambiar contratistas. Fabricó todo, absolutamente todo. Modificó el Comité de Contratación de Empresas Públicas de Medellín. Hizo todas las plataformas, generó todas las controversias posibles para que eso se diera. Y para básicamente mostrar que se estaba haciendo algo y que el mejor camino
es cambiar a los contratistas, cuando no es así. Concejal, Yo no sé, secretario. diputado, ¿usted por qué defiende a los contratistas? Yo no los defiendo. Contratistas que... Y Le voy ahorita a se lo leer dije. un informe, que aquí lo traje, un informe de lo que dice una firma internacional, no la Contraloría, una firma internacional. ¿Y cuál ¿Qué informe es dice? ese? El soporte del túnel auxiliar de desviación fue ligero en comparación con los túneles izquierdo y derecho. Yo aquí quiero hacer un paréntesis, Nacho, para que los televidentes nos cojan el hilo, y es... Hidroituango es un tema difícil de explicar, pero se lo voy a explicar en 2 segundos. Lo primero, es una represa, que valga la redundancia, represa el río Cauca con, vamos a llamarlo un muro, que es la presa, un muro grande. Pero para poder crear ese muro, porque como se moja el concreto y no funciona, había que crear 2 túneles. Ese es el diseño inicial. Pero se crea, en el gobierno de Sergio Fajardo se crea un tercer túnel, lo que llamaron el plan de aceleración. ¿Por qué plan de aceleración? Porque no le estaban dando los tiempos. Y digamos, eso tenía el problema de que no tenía energía en pie. ¿Qué es energía en pie? Que le tenían que vender la energía, por supuesto, a todo el país. Entonces, hicieron un tercer túnel y taponaron los otros 2 túneles que ya habían construido. Y resulta que ese tercer túnel se taponó. Y entonces, ¿qué pasó? El desastre de Hidroituango. Eso es, grosso modo, lo que pasó. Posteriormente, firmas internacionales, que ahorita les puedo decir claramente los nombres de los profesores internacionales, ninguno de Colombia, además. Pero ese es el estudio de Estados Unidos. Sí, señor. El que Dice, no fue el espacio vinculado. entre cada perno El que no fue vinculado. fue incrementado de 1.3 metros a 1.5 metros. Lo que significó, oiga pues, se instalaron un 25% menos de perno en la corona del túnel, del tercer túnel. Le voy a leer otro que a usted le gusta el informe. El refuerzo de concreto para el túnel auxiliar contó con el 70% del refuerzo utilizado en los túneles principales de desviación, es decir, con menos calidad de los túneles que ya habían sido construidos. Le voy a leer el último, pues, como para no andar mucho en el informe. Para que avancemos. El túnel no fue construido de acuerdo con su diseño, ni con respecto a las especificaciones técnicas, ya que el espesor del hormigón proyectada no se midió con los alfileres de profundidad necesarios. Esto es un informe que no está vinculado al proceso y que fue un informe que realizó una de las reaseguradoras o la reaseguradora para evidenciar, aparte, eso no lo pagó EPM, no lo pagó Daniel Quintero, no lo pagó ningún dirigente, lo pagó la reaseguradora. Aquí está y se lo puedo dejar ahorita, Nacho. Lo primero que dices, secretario, es algo que es muy puntual. No está vinculado al proceso, no vale. No, si aquí no estamos hablando solo del proceso de es que Contraloría. Este es el debate de Hidroituango. El punto central es esto. Cuando hay una prueba, la prueba se debe contradecir, o sea, es un principio de la prueba. Y frente a eso sacas un estudio que ya incluso la misma ANLA ha dicho no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque se necesita un estudio que sea imparcial, que sea coherente, que le hable la verdad. Porque las reaseguradoras tienen un interés. Y si usted saca un estudio como eso para venir a este debate, pues entonces se pone en un bando de defender las aseguradoras o las reaseguradoras. Pero el punto, pero el punto es este, la ANLA en la resolución 820 dice, lo único que importa para levantar la suspensión que se tiene es que se contrate un estudio imparcial y se contrató a la firma Poiri. La firma Poire tiene que entregar el 1 de julio del 2021 el informe final. ¿Dónde está? ¿Por qué lo están escondiendo? Ese es el informe realmente que sería pertinente. Y no lo conocemos. ¿Por qué no se conoce ese informe? Porque resulta que hubo una cosa que se llama COVID. Y entonces en medio de la pandemia el cronograma inicial era la entrega y ni siquiera en julio. Le voy a regalar esto. 2021. En enero. En enero. Era en enero. Y le dieron 6 meses. Y le dieron 6 meses más. ¿Sabe cuándo lo van a entregar? El 15 de diciembre. Acá lo podemos compartir. Pero ese informe es para que la definitivo. ANLA levante la restricción que se tiene sobre las obras que no sean de contingencia. Pero no solo eso, es que el informe Poiri es un informe también de dictamen pericial y es un informe realmente vinculado para todas las partes, incluyendo la ANLA. La ANLA incluso tomó la decisión de llegar y decir, yo no voy a sancionar a empresas públicas de Medellín hasta que no conozca el informe de Poiri. Lo mismo que debió hacer la Contraloría. Por eso digo que son decisiones apresuradas, porque sin conocer están diciendo todo lo que están diciendo. Con lo de las reaseguradoras, eso no es posible. O sea, el debate realmente tiene que ser con pruebas vinculantes, con pruebas de procesos. Y Poiri, aquí está el calendario. O sea, aquí está.
Aquí está la prueba. Este es el calendario que hoy se tiene y está retrasado 8 meses. 8 meses, o sea, las turbinas no se podrían entregar en junio del 2022. Pero peor, la resolución 820 de la ANLA exactamente dice, exactamente, no es eso. Porque es que si usted trae algo que no está vinculado en el proceso, pues Diputado, eso no ¿usted está hablando de sirve. Hidroituango o está hablando del proceso de Contraloría? Todo. O sea, es que usted no hay que le meter importa absolutamente todo. que la misma ANLA solamente haya dado licencia un año después de que empezó la construcción del tercer túnel. Hay que decir a los televidentes la verdad, a los ciudadanos, hay que decirles, señores, EPM empezó a construir el tercer túnel sin licencia ambiental. EPM. Ayer escuché a Jorge Gómez, usted que EPM. le gusta hablar que es su jefe, el jefe suyo. Jorge Gómez diciendo que, hombre, pero es que ya pagaron. Yo sí soy orgulloso es que de ya que pagaron, Jorge es que ya Gómez sea mi pagaron. jefe. Señores, A mí me da, pues, Sí, pero- pagaron 5.500 millones de pesos y los sobrecostos de Hidroituango valen 10 billones de pesos. ¿Usted ya hizo la cuenta paga, en serio? ¿Quién paga esos O sea, 10 billones de ¿usted pesos? cómo hace esas La cuentas? pregunta aquí es si los paga la ciudadanía, los pagan los contratistas o los No, pagan eso los es políticos. mentira. ¿Quién los paga? Eso es ¿Quién los mentira, o sea, paga? no le mienta a la Diputado. gente. ¿Quién los paga, Secretario, diputado? ¿Quién cree usted que secretario, debe pagar esto? Secretario, pero están pagando, o sea, vienen es que tiene haciendo que los haber pagos. orden. ¿Quién está Es que- pagando? La aseguradora. Sí, señor, la Y aseguradora. con esta postura de la administración no estamos poniendo en riesgo que la aseguradora siga pagando. No, señor. Completamente. Al contrario, al contrario. Usted al está contrario. diciendo que no hubo ningún error. ¿Cuánto ha pagado la aseguradora, señor diputado? ¿Cómo? ¿Cuánto ha pagado la aseguradora? 350 millones de 350 millones de dólares. Es decir, que el argumento de que con estas, que ni con la demanda, ni con la Contraloría, ni con lo que ha dicho la Junta Directiva, etcétera, no es un argumento para que la aseguradora no pague. Está pagando desde el primer momento. Está pagando desde el primer momento. Y yo creo que muy pronto, va a continuar pagando lo suficiente para ayudarles a estos implicados en la Contraloría a pagar lo que deben. Porque ¿sabe qué hemos hecho nosotros desde que iniciamos el gobierno? Hacer todo lo posible porque esto no lo pague la gente, que ya lo está pagando. Que ya lo está pagando, y no solamente en Medellín y en Antioquia, en el país, 20% más de energía gracias a que Hidroituango no está en pie. María Andrea tiene una pregunta. Sí, diputado, mire, en el fallo de la Contraloría dice que no es pues por corrupción, sino por culpa grave, entendiendo esto, que hay omisiones y acciones que evidencian falta de diligencia por parte de la firma constructora y ellos se basan en un informe de la Universidad Nacional. Ahora bien, la pregunta acá es si los constructores o las personas involucradas tuvieron errores al momento de actuar, al momento de implementar el plan de aceleración. ¿No es lo mejor que sean los constructores quien paguen por las fallas que estaban incurriendo en el momento de construir? Bueno, lo principal es que aquí se habla mucho de billones, pero realmente a veces no se dice de dónde salen las cuentas. Eso es lo principal. Cuando hay una deuda se tiene que decir de dónde es la deuda. 10 billones de pesos, ese no debe ser el dato. Y además... ¿Por qué no decir el dato? Usted Porque, ¿qué pasa? O sea, una de las cosas que comete la Contraloría General de la República es algo muy puntual. El contrato CT 2012 no está terminado. Termina el 31 de diciembre. Entonces, una de las primeras consideraciones jurídicas es que solo se evalúa el ritmo fiscal o el asunto fiscal cuando se termina el contrato. No puede haber algo prejuzgado, o sea, usted no puede coger un contrato y decir, vea, yo voy a mirar el lucro cesante si el contrato no se ha terminado. Eso es como yo evaluar la gestión del secretario sin haber terminado, por ejemplo, este año y decir, en el año 2021, pues hizo un desastre. No lo puedo hacer incluso. Así, los 11 meses que van sea un desastre. No lo puedo hacer. Secretario, no es O sea, un gran- hoy Hidroituango no es un desastre, según usted. No, le estoy diciendo, me estoy refiriendo a su administración y el punto de cómo su Pero administración ha sido usted improvisada. dijo lo de nuestra administración, No. pero en función de Hidroituango. O sea, ¿Hidroituango es un desastre o no es un desastre? Hoy no, tiene el 86%. Hidroituango no es un desastre. 86%. Sí, no, O lo sea, que es hemos visto, cómo secaron el río, cómo pusieron en riesgo las vías aguas arriba y Oiga, aguas no abajo. me murió, no no es me un murió desastre. nadie allá, primero. Y segundo, cuando todos nosotros no vio las estábamos aquí imágenes de- usted no tranquilamente, vio las imágenes del río seco. ellos, los contratistas, estaban allá también sosteniendo el proceso. Secretario. O sea, 86% tiene que decir Diputado, algo. Secretario, usted no ha no- visto las noticias cómo secaban el río. Pero no solo eso, fui allá. Por no eso. solo he visto ¿Y la no lo vio? noticia. Bueno. Incluso me metí a la casa de Entonces, ¿es un máquinas 2 desastre o no es meses un después. desastre? Pero Dime si es venga, un desastre o no es secretario, un una desastre. cosa, se Pues, generó un desastre en 86%. su momento, que
afortunadamente en este momento se mitigó y sí generó, y eso es innegable. Decir, pues, decir que no pasó nada sería una mentira. Decir que estamos Una en mentira, este retraso. esa es lo que me gusta. Es en una este mentira. retraso tan grande Decir también. que no es un desastre, es una mentira. No, pero estamos en otra realidad en este momento. Y entonces estamos parados en el pasado, pero la realidad de hoy es otra. Estamos a un 13% de terminar. Dice la Contraloría, aquí no se robaron plata, aquí hubo unas decisiones mal tomadas y desde la administración ustedes están haciendo esa fuerza grande para cambiar contratistas, para que esto se acabe. Ustedes no se están metiendo ahí en camisa de 11 varas, porque ahí si no... O sea, yo veo muy improbable que esto se termine a mitad del año entrante, mientras entran los nuevos y hacen todo esto, o ustedes tienen ese riesgo tan calculado con Mireya. Nacho, en el fallo de la Contraloría no dice que se robaron nada, pero sí se dice que se perdieron 4.3 billones, que es lo mismo. Tampoco dice eso. Es lo mismo. Ni corrupción Es ni un detrimento pérdida. patrimonial de 4.3 billones. No es lo mismo. Implicados- Pérdida a robo es distinto. Ah, no. Porque se puede ¿Y perder entonces ¿de dónde sacamos los 4.3 billones? Pero es que la dice pérdida sobrecosto puede ser exactamente. por un La daño, palabra ¿Quiénes son más los no sobrecosto? por un delito. ¿Quiénes son? No, es que una cosa es lo penal y otra cosa es lo fiscal. Eso es un fallo de la Contraloría. Eso no es un fallo Pero de la ni siquiera es un Fiscalía. fallo, es un acto Es un acto administrativo. administrativo de la Contraloría. Es un acto administrativo de la Contraloría que dice, hubo un detrimento patrimonial por 4.3 billones de pesos. ¿Que quién los debe pagar? Estas 27 personas. ¿Quiénes? Sergio Fajardo, Federico Restrepo, el consorcio, los aseguradores, las reaseguradores, 27 personas que están involucradas en el proceso. ¿Y para Ahora, dónde va esa plata? ¿para Esa dónde es va una esa de las cosas plata? que usted Para no el ha dicho. proyecto, señor. No. Para el Según proyecto. la ley, dice que ese dinero va al Tesoro Nacional. Sí, señor. Al Tesoro Nacional, o sea, al Ministerio de Hacienda. O sea, Es esa plata- plata no la va a ver Medellín es plata- y la va a ver empresas públicas Hombre, de es Medellín. plata. Y entonces es mejor que pierda. No es mejor plata que pierda, pública, jamás. hombre. Pero le estoy preguntando, ¿a dónde va esa plata? Porque es que la ley es muy clara. O sea, la ley no la inventa de usted ni yo. Simplemente la cumplimos con Sí, funcionarios señor. públicos. Y es que, esa plata y va es para el que- Tesoro Público, y es no que la van a el recuperar. gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal no son el Estado. A donde Pero vaya, es el a Estado- donde es el vaya Estado dinero. pluralista. Entonces es mejor que no lo paguen, que estén en Sí, los pero yo no bolsillos estoy diciendo de la eso. gente que Yo lo que está estoy implicada. diciendo es que era mucho mejor el escenario en el cual Mapfre siguiera pagando a empresas públicas de Medellín frente al acuerdo, ahora la vincularon en un proceso, ella se va a defender y no va a continuar. Puede ser que no continúe pagando. Ustedes quiero han hablado meterle- con Mafre. No, yo no. No, Digamos, pero yo de no la estoy, yo no administración soy- y desde de EPM, porque yo usted estoy tiene información de defendiendo, primer nivel. yo estoy defendiendo el proyecto desde afuera. Sí. Porque claramente Desde adentro, usted es funcionario del... desde afuera, yo no estoy en la Junta ni soy funcionario de empresas públicas. Pero de usted Medellín. defiende a la usted Junta, que es EPM abogado, tiene EPM es una información. empresa industrial y una empresa industrial y Comercial del comercial del Estado. Ese informe incluso lo tiene por esa consideración. Señor, esto está en los medios de comunicación desde hace 8 meses. Usted también lo conoce. Y usted es diputado de Antioquia. Sí. Diputado, yo le quiero insistir sobre la pregunta. Entonces, ¿no deberían de pagar los que son declarados responsables fiscales? Sí, totalmente. Cuando hay una responsabilidad... estamos de acuerdo. Pero Sí, si yo termino, deben o sea, pagar. cuando hay una responsabilidad fiscal demostrada, y ese es el punto, es que el fallo de la Contraloría tiene un error de existencia incluso del mismo fallo. Yo no le puedo a usted condenar fiscalmente si no ha terminado la actuación contractual. El contrato se termina el 31 de diciembre del 2021. Yo no lo puedo a usted juzgar o hacer una actuación preventiva si no ha finalizado la situación jurídica. Pero diputado, Contractual. ahí claro que se presentó una emergencia. Sí. Y eso alguien lo tiene que pagar. Totalmente. ¿Cómo que no va a haber responsable? Sí, tienen que haber responsables sobre los sobrecostos. Pues el principal responsable es la aseguradora. Un proyecto de esta magnitud tiene un seguro y ese es el principal que tiene que pagar. Pero aquí entonces la administración se para en este sentido, que no pague la aseguradora y que pague simplemente los que me molestan a mí, los que son contrarios políticos a mí. Eso no debería ser así. Eso es así, secretario. Yo le voy a decir que no va a pagar la aseguradora. Porque también aquí se han dicho muchas mentiras y es que la aseguradora va a pagar todo. Entonces hay un seguro con unos reaseguros de 3.100 millones de dólares. Eso en plata viene siendo hoy 11 billones de pesos. Ese es el tope de lo que puede pagar, como cuando uno tiene un carro y le dicen, hombre, yo le pago a usted hasta 100 millones de pesos si a usted le pasa algo con ese carro. Pero resulta que usted se chocó y lo que le dañó fue el bumper. Usted va a la aseguradora, le valió 5 millones de pesos el arreglo, la aseguradora no le va a dar 100, le va a pagar lo que se dañó. Resulta que es que lo mismo pasa con Ituango y es que no se dañó 100%.
se dañó una parte importante del proyecto y hay unos cálculos que se estiman en que van a pagar aproximadamente 1.000 millones de dólares, 4 billones de pesos, así a vuelo de pájaro. ¿Y el resto quién lo paga? Usted lo va a decir lo primero que no paga. Pero El utilice deducible. un ejemplo distinto. 800.000 millones de pesos deducible. Porque ¿Quién es que lo paga? el carro La no gente. genera energía. La gente Tiene paga que los tener 800.000 obligaciones de millones de energía pesos. firme. Escúcheme, Espéreme, diputado. diputado. ¿Quién paga el deducible? Le voy a decir otra cosa que no pagan. Resulta que en los túneles de captación, eso tiene una revestidura que no está con el diseño inicial, que es totalmente de acero, porque con toda la contingencia hubo que revestirlo de acero, lo que no está, eso no lo paga la aseguradora, y eso vale 2 billones de pesos. ¿Quién paga los 2 billones de pesos? Las aseguradoras no lo van a pagar. Le voy a decir otra cosa, toda la cizalla que no pusieron ellos y que no estaban en los diseños iniciales, porque así el Board of Directors pues, o los asesores que estaban ahí dijeron que ahí tenía que ir eso y no lo plantearon en el diseño. Y resulta que eso tampoco lo va a pagar la aseguradora. ¿Esa plata quién la paga, diputado? La tiene que pagar alguien. Pero lo primero no es la esto. gente. Pero lo primero es esto. Ustedes utilizan un ejemplo, la verdad descabellado. El asunto del carro le sirve para algunas cosas, pero no para otras. O sea, aquí hay obligaciones en firme que no está en un ejemplo, por ejemplo, de un carro. Pero pongamos el ejemplo de un carro. Todos los que hemos cobrado un seguro en la vida sabemos que lo primero que uno hace es cobrarle efectivamente al seguro, no hacer lo que usted hace. Decir, el seguro va a pagar tanto y creo que no va a pagar lo siguiente. Y uno no se queda tranquilo. Uno quiere que le paguen totalmente el carro porque para eso paga un seguro, y además Hidroituango paga un seguro altamente costoso. Entonces yo no entiendo a la administración cómo lo primero que dice para reclamar un seguro es que no les paguen el resto. ¿Usted sabe quién está vinculado al proceso de la Contraloría? Los seguros. Sí. Los Y seguros le van a terminar están pagando a la incluso Contraloría en el- General. Pero ahora al en el Ministerio segundo y no a fallo, en el EPM. primero no, están vinculados En el desde segundo. en el definitivo. Pero era mucho mejor que le Entendiendo pagara lo que EPM. usted dice, y ¿Qué le pagará qué? Que le pagara EPM. Es que ahora le va a pagar es al Ministerio de Hacienda. O sea, ese es el principal. Ustedes llegan y celebran Eso este está, fallo. y ese fallo déjeme es darle en la contra- tranquilidad. Pero Déjeme darle ese la tranquilidad fallo- porque Yo creo que usted nunca... déjeme me va darle la a tranquilidad. dar la tranquilidad porque es que... Pero déjeme darle la tranquilidad. No, pero no creo que me la míreme a los vaya a ojos dejar. y le voy a dar la palabra. Esa plata va a ir al proyecto de Hidroituango. El del seguro. ¿Con qué el de MAP. certeza? ¿Con qué y certeza? con qué ¿Usted ya ha hablado con la aseguradora? Con la Usted me estaba diciendo que no es de la Junta. Con la Pero palabra, usted habla con la aseguradora palabra que y usted tengo. no es el alcalde. O sea, usted está Tengo por encima del Tengo alcalde. totalmente estudiado el tema. Pero usted está por encima del alcalde Y que me con esos asegura eso. estudios, créalo, que tengo un escenario más positivo que usted. Secretario, pero- una pregunta que me da pie a hacérsela es, entonces usted dice que, o sea, hay unas paredes mal hechas, hay unos cementos mal... O sea, lo que usted está diciendo en este momento, entonces, el que se vaya a quedar con este contrato tendrá que pagar unos sobrecostos adicionales para corregir todos estos errores. Eso ya está calculado. Para que entre a funcionar habrá que corregir todo esto. Esto se demorará más. Yo quiero, esto me da pie, Nacho, para contar un poquito también lo que se viene diciendo siempre, que nosotros queremos cambiar los contratistas, que nosotros desde el primer día hemos querido quitar los contratistas. Pues eso lo Y dice el es alcalde. y eso es parcialmente cierto. En los planes de EPM vamos a hablar de diferentes planes que se han hablado de la Junta. El plan A se le ha dicho antes del fallo, se le ha dicho a los contratistas, señores, paguen la plata que ustedes deben, los sobrecostos, y continúa el proyecto. Plan A, no lo hicieron. Plan B, señores, cedan el contrato. ¿A quiénes? No a los chinos, como usted ha dicho, a quienes ellos determinen, a los japoneses, a los chilenos, a los colombianos, a quien ellos determinen. Es más, Nacho, oiga pues esta, ellos todavía lo pueden hacer hasta 31 de diciembre, ceder a quien quiera, todavía lo pueden hacer. ¿En qué fase estamos? Entonces hay diferentes planes, ellos todavía pueden ceder, pero entonces si ellos no quieren ceder, hay que ir a una licitación que puede demorar, claramente. Pero EPM tiene todos los planes, que para eso tiene una matriz de riesgo. Ahora están los mejores técnicos del país, en una vicepresidencia de riesgos, los cuales todo lo tienen calculado. Entonces, ¿qué han planteado o qué planteaban antes del fallo? Y están revisando jurídicamente con los órganos de control si se puede dar una prórroga de 8 meses. ¿Por qué 8 meses? Porque serían los hitos necesarios para entrar en vigencia
la turbina 1 y la turbina 2. Usted me dice, se Esas continuaría serían y 8 esa es una meses idea. y 3 de salida. Esa fue la propuesta pública, que todo el mundo lo vio en los medios de comunicación. ¿Y va o no va? Todo está en negociación todavía con los contratistas. Ellos pueden ceder, ellos están revisando jurídicamente todavía, están en conversaciones con los órganos de control si es posible o no es posible, porque todavía falta la revisión del Consejo Y eso es de lo Estado. que quiere la administración. El alcalde quiere que eso Parcialmente, suceda. sí. El O alcalde, parcialmente. dice todo lo tiene un contrario. compromiso con los ciudadanos y que encabeza él y que yo se lo digo a los ciudadanos, y es que el próximo año, oigan pues el próximo año, como sea, bajo lo que sea, bajo cualquier normatividad jurídica, bajo cualquier plan A, B, C o D, con los contratistas actuales, con los nuevos, con los que sea, va a entrar en vigencia el proyecto de Hidroituango. Lo vamos a Secretario, entregar usted Ceder dice- el contrato, cambiar los contratistas porque lo determinen, no es contraproducente para el proyecto a esta altura. Puede ser contraproducente, ojo, pero es que hay un fallo de la Contraloría. Es que nosotros no somos Pero la no es tan Contraloría. firme, pero no es tan Nosotros firme. nosotros no somos la Contraloría. Pero no es tan firme. No es tan firme, y si quiere yo hablo de eso. Ajá. Entonces, resulta que estos 27 implicados ya pasaron la primera instancia, fueron hallados responsables fiscalmente, pidieron la nulidad del fallo, también se la negaron, y luego fue a una segunda instancia, que fue la Contraloría también, eso es al interior de la Contraloría, y fueron hallados responsables fiscalmente. Por una ley de este año, eso debe ir a revisión del Consejo de Estado, que es en lo que estamos pendientes. Resulta que de las 10 cosas que han llegado, de los 10 procesos que han llegado al Consejo de Estado durante la vigencia de esta ley de este año, se han declarado el 100%, el Consejo de Estado inhibidos constitucionalmente para resolver eso. Es decir, que lo más probable es que esto llegue al Consejo de Estado y ya queden firmes completamente. Secretario, mire, estamos a menos de 30 días de que se termine este contrato con el consorcio CCC. Según el acta número 39 de modificación bilateral, pues EPM le debió haber pronunciado al consorcio si continuaba o no continuaba más allá del 31 de diciembre. ¿Por qué desde la Junta Directiva de EPM esperaron tanto para poder pronunciarse si usted acaba de mencionar que es parcialmente cierto que desde la Alcaldía de Medellín sí se quería cambiar a los contratistas? Si ya lo tenían claro y tenían este contexto de la Contraloría, ¿por qué esperar tanto? Ya estamos a muy poco y a pesar de que hay planes A, B, C o D, pues todo es muy gaseoso. No, al revés. Durante todo este año, la alcaldía y la Junta Directiva de Empresas Públicas le ha dicho a los contratistas, oiga, ustedes están en un proceso fiscal, cedan el contrato, cédanlo bajo sus términos a quien ustedes quieran, contraten a quien quieran, para darle garantía y continuidad al proyecto. El consorcio no lo quiso hacer en ningún momento. Estamos a menos de 30 días, exactamente hoy a 28 días, Sí. y el consorcio no ha querido ceder el contrato. Ya se encuentra hallado fiscalmente en un detrimento patrimonial el consorcio tan junto firme. con otras personas. Listo, no es tan firme pues, pero está en que- segunda instancia. Pero no es tan firme. Bueno, o sea, es está- que una de las cosas está en segunda instancia. de derecho es diputado, que está, una- está en segunda instancia, listo. Permítame, No hay ya lo hablo problema, porque me déjeme interesa terminar, escuchar eso de no está déjeme firme. terminar, está en segunda instancia pues. Pero ya le expliqué que el Consejo de Estado de 10 se ha declarado inhibido, pero listo. No es tan firme. Pero hoy no se puede continuar con estos contratistas de esta manera. No lo pueden hacer. Ahí está la revisión jurídica. O sea, o de los entregan abogados más o expertos en entregan el empresas públicas de contrato. Medellín. Esa es la Ellos posición. O ceden el contrato O ceden o lo ceden. o no lo ceden. O no lo O ceden. no lo ustedes- ceden y saldrá EPM a controlar el proyecto como debió ser desde el principio y no otorgarlo al consorcio Camargo Correa con INSA, al consorcio CCC, que además yo quiero hablar un poquito de eso. ¿Quién es ese consorcio? Camargo Correa, en escándalos de corrupción en Brasil. Integral, el diseñador. ¿Sabe quién fue gerente de Integral? El actual rector de la Universidad de Medellín, exgerente de Empresas Públicas de Medellín y exgerente de Integral. También. Miren, le voy a decir las puertas giratorias ahí. A usted que le gusta también. Pero yo le digo también algo y le analizar anoto algo. los hilos. Venga, déjeme terminar y un yo pedacito, lo escucho bien. porque usted llega y me señala, esto es solo un pedacito. No, pero no es esos usted, mismos es que no es usted. contratistas, Es el esos fallo. mismos contratistas son los que llevan la obra en el 86% y le hacen sacar pecho a su jefe. Eso es lo que yo quería ¿Cierto? escuchar. Estás defendiendo a los contratistas. No, y pero nosotros es que, estamos o sea, defendiendo a la es gente. la verdad, no. Señor, es yo- que pero aquí sí, está el informe diciendo pero es que que ese hay que consorcio decir las dos cosas. Camargo Correa, Hay que brasilero, corrupto, porque así está en Brasil, ese consorcio Integral que
fueron dos exgerentes de PM y fueron dos exgerentes de Integral. Que además yo también le voy a decir una cosa. Sí, pero secretario, volvemos al mismo punto. Ustedes de pronto los quieren hacer ver como corruptos, pero en el caso puntual de Hidroituango no se robaron dinero, fueron malas decisiones. Entonces, de pronto uno, entendiendo lo que usted dice, sí, corruptos en Brasil, pero aquí no, y lo que usted está diciendo es importante. Aún con todas estas contingencias, el proyecto va en el 86.5. ¿Y cuánta plata se han robado? Como lo que pasó en Reficar, que son dos casos que vale la pena comparar. Por el momento no hay un fallo de la Fiscalía en este sentido. Pero la Fiscalía no hace fallos. Por eso Son los digo jueces. que no hay ningún fallo de la Fiscalía. No existe. Por La eso no Fiscalía, existe, no existe. Yo soy penalista y cuando escucho eso, o sea, la Fiscalía acusa en este país, pero no hace fallos. Bueno, eso es del anterior régimen. Perdóneme, yo no soy abogado y Se ve. Pero le voy a explicar, sí, se nota. Le voy a explicar a la gente, entonces, bajo no argumento jurídico. Entonces resulta que una cosa es la Contraloría y otra cosa es la Fiscalía. La Fiscalía es quien te investiga y te mete a la cárcel. Se lo voy a explicar para que la gente lo entienda, no bajo retóricas jurídicas. Y la Contraloría es quien dice si hubo un detrimento patrimonial o no, de manera sencilla. ¿Qué es un detrimento patrimonial? Si hubo exceso de pagos o si se perdió eventualmente una plata. Resulta que es lo mismo, o no es lo mismo, pero es muy parecido, Nacho y mesa de trabajo, a que se roben 4.3 billones de pesos o a que se pierdan 4.3 billones de pesos. Los 4.3 billones de pesos son los mismos, Ya hay que determinar si alguien se lo robó o alguien lo hizo mal, pero es responsable. En este caso, los responsables, según la Contraloría, son 27 señores, entre ellos Sergio Fajardo, entre ellos todo el consorcio, las reaseguradoras y todo el que está ahí vinculado. ¿Por qué se enfatiza tanto en Sergio Fajardo? Porque Sergio es un Fajardo está en enemigo fallo. político. Está en fallo. Y Federico Restrepo y el Pero consorcio. son los 27. Y Porque no es digo un que se enemigo enfatiza político, ese es mucho el Fajardo. mismo discurso de la No, calle. yo no tengo enemigos Pero venga, políticos. explíqueme a una mí cosa. me parece que Sergio Fajardo no lo ha hecho en este país, pero no es enemigo político mío. ¿Por qué no están Frente, Entonces, ¿Sabe por qué creo que no lo ha hecho bien? Permítame un Por momento. estas cosas. Secretario, Porque la vámonos. Junta Directiva que iba a aprobar el plan de aceleración ni siquiera fue. Secretario, dámele tiempo ahora al diputado. Entonces, dos fallos, pero tiene que ir al Consejo. Así es. Y allá ellos lo van a devolver. No, ahí no va a pasar nada. Así es. Ahí inclusive hasta la Contraloría se podría devolver en su fallo o no ratificarlo. Básicamente el escenario jurídico está dado. El escenario jurídico es que el Consejo de Estado hace la revisión automática y en la revisión automática ya hay precedente que de alguna forma no va a entrar ni siquiera a juzgar la situación porque le parece inconstitucional y la sala plena lo ha dicho perfectamente así. Pero el problema no es eso, el problema realmente es el afán. Son 3 meses exactamente que darían, o sea, dentro de esto, porque al 19 de diciembre hay unas vacaciones judiciales. Sí. O sea, el fallo no va a ser este año ni va a pasar nada este año. Entonces, la situación jurídica hasta el 31 de diciembre se tiene que tornar o se tiene que decir frente a lo que está dado. Y lo que está dado es que no hay un fallo en firme. Entonces, las decisiones que tome EPM y la Alcaldía de Medellín deben ser en torno a la situación jurídica dada hoy, un fallo no en firme. Entonces no lo pueden coger como excusa para cambiar contratistas. Entonces, de pronto Y donde va a sale ser la oportunidad o esta nueva que sale es decir, venga, vaya hace 8 meses más, por eso es que hay jurídicamente... es que cuando uno tiene en el escenario una situación compleja, lo primero que tiene que hacer es mesura, y eso es lo que te ha faltado a tu jefe. No tiene mesura, no tiene control a veces en lo que dice, porque lo primero que tuvo que haber hecho es sentarse con sus asesores y decir cuál es el mejor camino. Y el mejor camino es ese, o sea, de seguir que los contratistas sigan hasta que se dé el fallo de responsabilidad fiscal en firme. Además, y tendrían porque que salir fallo, en el boletín de responsabilidad sí, fiscal además para poder inhabilitar. Y además la norma dice, a partir de ese momento, la autoridad manda a caducar el contrato. Diputado, o sea, ni siquiera lo tiene que hacer la administración. Pero el problema es, ¿por qué hacerlo con afán? Es que mi cálculo es este. Mi cálculo realmente es que lo quieren hacer en diciembre, enero, febrero, porque ahí son las elecciones. Ahí es el punto. Y eso... Y si el otro escenario es básicamente dejar que pasen las elecciones, que es un tema más tranquilo, porque perfectamente da. Yo hice las cuentas, con festivos, porque son días hábiles. Y a partir de ese momento, el fallo más o menos sería exactamente en abril del 2022. Y según su cálculo, ¿a quién beneficiaría esto políticamente, ya que usted lo está llevando hasta marzo?
O sea, básicamente, pues a Daniel Quintero, que está jugando evidentemente el el Consejo de asunto Estado político. está jugando con Daniel No, Quintero. ustedes. Pero Es que nosotros, ¿por qué usted ustedes, está porque es que hablando ustedes son del muy Consejo de ligeros y salen al día siguiente, ni siquiera al día siguiente, horas. Y salen a decir, se van los contratistas, que paguen, y ni siquiera ¿Cuántas revisar horas, según jurídicamente usted, las se cosas. debe- ¿Cuántas horas está determinado, según usted, cuánto es para decir eso? Sí, o sea, no son horas, son básicamente que al menos sepan, se pongan a leer esto, sepan realmente cuáles son las cuentas, porque las cuentas en el tema de derecho son fáciles de Le hacer. voy a decir cuáles son las cuentas. Las cuentas son las que ya ha dicho la Contraloría y solamente esas cuentas son hasta 2019, lo que falta, porque de allá para acá se ha gastado mucha más plata que eventualmente puede ser en otro fallo de la Contraloría. Yo quiero terminar con una cosa, y es esto. Yo no le creo a la usted. alcaldía y no le creo a EPM, en cabeza de Daniel Quintero, que es su jefe, este punto. Y es que el radicado 58812, ellos se comprometieron a entregar las turbinas en junio del 2022 y no lo van a hacer. Pero no solo por los contratistas, porque le dieron un doble plazo a Poiri para poder, Poiri es la empresa chilena que tiene que entregar el informe, que tenía que Sí, entregar no, el eso- informe a eso- primero de eso ya- enero. O sea, el problema puntual es esto: para poder terminar el proyecto hay que levantar la medida provisional de la ANLA. Y lo que está pasando ahora es que ustedes llevan un año dándole prórroga a una empresa para un estudio que necesitamos cuanto antes para poder saber realmente qué fue Estamos lo de que acuerdo pasó. y eso ya se lo respondí al principio de este programa y es que en la próxima semana van a entregar este informe. ¿Y ustedes por qué no esperan a revisar el informe para decir si cambian o no cambian los contratistas? ¿Sí ves que son ¿Y usted por qué ligeros? está defendiendo a los contratistas? Pero ¿Usted por qué está defendiendo a los le contratistas? estoy diciendo, diputado? a ti Pero le a estoy usted que le diciendo, gusta, le estoy diciendo usted que que le haga gusta- una Sale este actuación informe, correcta. y saliendo este informe distinto a ese que usted tiene ahí, que puede pasar o peor, puede salir a favor o peor, no sabemos. Hay que esperar a que salga este informe para que ustedes tomen decisiones. Ya hay un fallo de la Contraloría, pasaría a la revisión del Consejo de Estado y es obligatoriamente EPM no podría contratar con el consorcio, no porque queramos, no queramos, nos parezcan muy bonitos o nos parezcan eventualmente que están en corrupción en Brasil o no, sino que no se podría si queda en firme con el Consejo de Estado. no es cierto. Pero a usted que le gusta pues hablar de jefes, hablemos pues de jefes. Jorge Gómez, en el año 2021, colapso de Hidroituango es sucesión de errores cuyo origen es matriz energética neoliberal. Oiga pues, de los responsables no los 27 que dice la Contraloría, sino el modelo neoliberal. ¿Cómo le parece pues? Secretario, yo le quiero Por lo que yo preguntar algo. arranqué al principio sí es. O sea, Hidroituango es político. esto es político, termina siendo Hidroituango se político. volvió político. Yo creo que Hidroituango es una mezcla de todo, técnico, jurídico, financiero y político. Secretario, qué pena, diputado, No, yo le quería tranquilo. preguntar al secretario lo siguiente. Mire, esta mañana EPM ha dado un anuncio importante después de haberlo subido ayer a la superfinanciera sobre el pago de estos 450 millones de dólares al BID. Y dice el gerente que esto es ante la situación de que no se puedan cumplir estos dos primeros hitos de poner en funcionamiento las dos turbinas el próximo año. Si se cambian entonces los contratistas, el alcalde de Medellín como presidente de la Junta Directiva, y usted acaba de decir hace un momento, pues usted también está acá en voz del alcalde de Medellín, ¿realmente sí en este escenario van a entrar a funcionar estas turbinas? Porque pagándole la deuda al BID ya dejan el escenario como que, venga, como que no vamos a cumplir realmente la entrada en funcionamiento de esas dos turbinas. No se ha podido todavía definir el tema de los contratistas, entonces el tema queda aún más en el imaginario. Bueno, con el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que realmente hace préstamos a ciudades, países o proyectos importantes para el desarrollo del territorio, se tenía un crédito se tiene, porque todavía no se ha pagado, de 450 millones de dólares. Hoy, ¿cuánto? 1.500 millones, 1.5 billones de pesos, pues. A 4.000. Mal contados. La semana pasada, EPM ya adquirió un crédito de 250 millones de dólares con JP Morgan y con Banco de Tokio. Y hoy adquirió un crédito con Banco Santander por 200 millones de dólares. Es decir, que hubo una sustitución de un crédito. Que en vez de el BID hay otro financiando. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, y yo le quiero decir a los ciudadanos por qué sucede esto. Y esto es un tema duro.
En el BID no les gustó que cambiaran los contratistas, por las razones que sea. Por las razones que sea. Yo no estoy diciendo que sea por una o por la otra. Y resulta que con el fallo de la Contraloría, que vuelvo y digo, nosotros no somos la Contraloría, por ese fallo, entonces determinó el BID que había que prepagar la deuda. Afortunadamente, EPM tenía caja con qué pagarlo y ahí lo va a pagar. Secretario, pero entonces lo que usted está diciendo es que efectivamente lo que se dijo hace 40 días, que en su momento se dijo el BID, al BID no le gustaría que cambiaran los contratistas y desde la administración dijeron que eso no era cierto. Lo que usted nos está diciendo en este momento es que efectivamente sí era cierto. No quedó en cláusula como tal y el BID sospechosamente y sorprendentemente desde hace unas semanas viene diciendo que entonces en el fallo de la Contraloría va a hacer prepagar la deuda. ¿Sabe qué dijo EPM? No hay problema, se la pagamos. Secretario, 27 días para que se acabe este año, algo así. Usted está poniendo aquí la mano en el fuego en este programa, está quedando grabado. Ustedes se comprometen a poner en funcionamiento esa turbina ahora a mitad de año, que empiece a arrancar esto con cambio de contratistas, sean cedidos o no cedidos. Usted me parece que eso es una apuesta bastante, pero usted la va a decir aquí en cámaras. Hoy es 2 de diciembre. 2 de diciembre. 2 de diciembre de 2021, el próximo año, antes del 31 de diciembre del próximo año, estaremos inaugurando Hidroituango. Allá vamos a estar. Yo una vez digo que eso no va a ser cierto. Y qué pena leer prácticamente lo siguiente. Lo primero es que para poder que se termine el proyecto, además del cambio de contratista, es también entregar el informe de POIRI. Y si el informe de POIRI lo van a entregar en diciembre, dice textualmente, o sea, lo que dice textualmente la respuesta dice, yo les pregunté, la no entrega del peritaje o estudio de las condiciones actuales y futura estabilidad de Hidroituango, solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, podría llevar a Hidroituango a que solo entren a operar después del 2023. Esa fue mi pregunta. Ellos me respondieron, a la fecha, según las estimaciones y fechas y cronogramas del avance del proyecto, la operación de la primera unidad se haría en el segundo semestre del 2022. Según esto, el levantamiento de la medida preventiva establecida en una resolución 0820 del 2018 se espera que ocurra antes de que llegue este momento. Esto con base en la entrega de informe de POIRI a la ANLA que se estima a finales del mes de julio del 2021. ¿Qué pasa con los cronogramas? Los cronogramas son muy sencillos. Los cronogramas son técnicos, son jurídicos. Y en esos cronogramas, si usted corre una etapa, pues se corren todas las demás en el mismo tiempo porque no se pueden hacer aceleraciones en algunas cosas. Y yo hice la cuenta, si el informe de POIRI se entrega en diciembre, como lo están diciendo, más o menos serían 8 meses más. Esos 8 meses más solo para entregar el informe a la ANLA, que ella levante la medida y estaríamos hablando en el 2023, junio del 2023, según el cronograma entregado incluso a la ANLA. ¿Será público este informe ahora el 15 de diciembre o eso entra primero en un análisis y tiene unos grados de confidencialidad para la opinión pública? Todo lo de Empresas Públicas de Medellín tiene un grado de confidencialidad o es clasificado algún tipo de información, lo que determina el gobierno corporativo. A veces se desclasifican cosas para la opinión pública. Yo no estoy seguro si este informe, yo creería que sí, y lo deberían hacer, de desclasificar este informe para que la ciudadanía lo conozca. El tiempo nos cogió la noche aquí en el programa, lamentablemente, pero bien interesante las dos partes y los dos puntos de vista. El deseo de todos es que esto empiece a funcionar, porque esto no es de Antioquia, esto es para el país. El 17% de la producción de energética de este país. Es importante, hay que desantioqueñizar este dilema que tenemos. El valor de la energía, Nacho. El valor de la energía. Usted está muy bien dateado, luego que llegó con documentos y cartas. Hay una simplemente que me faltó. Ellos, por ejemplo, dicen los independientes que han protegido a Empresas Públicas de Medellín. Nombraron a un gerente que las investigaciones hasta las cuales yo las llevo, ni siquiera pues he podido encontrar el diploma de bachillerato. Pues es increíble. Hablando ¿De cuál gerente? De Chatet. De Chatet. O sea, es increíble. O sea, si uno quisiera proteger, si uno quisiera proteger una empresa tan importante, sería con los estudios. Usted tiene estudios, usted ha hecho el esfuerzo, pero nombrar un gerente que yo no le he podido encontrar el diploma de bachillerato. Hombre, imagínate que ya es público y siquiera ahorita te lo paso, es
magíster en administración de Harvard. No, aprobado el por diploma de Harvard. bachillerato. Ah, pues también ahí debe estar. No está. El problema es esto, Porque si no tiene ser diploma de bachiller. bachillerato, esos diplomas de Harvard y todo carecen de validez. Pero Sin volvemos y duda, caemos sin en la duda. misma trampa. Pero vamos a hacer una es- cosa, yo lo pido y se lo mando. Listo. Para que usted esté tranquilo. Pero también que quede también. El ¿Y diploma de hasta dónde cuándo va el estudió. actual gerente? Pues claro, el diploma dice dónde estudió. ¿Y hasta cuándo va el actual gerente? Según su concepto. ¿Hasta qué fecha? Yo creo que no pasa de febrero. Perfecto. Y se sabe por qué. Vamos a ver qué. Y eso es lo que también quieren que- evitar. Muy bien. Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, don Esteban Restrepo, gracias por habernos acompañado. A ustedes, Le muchas tocará gracias. enfrentar a usted muchos rifirrafes por estos días y eso le hará coger pezón. Esto hay que hombre, coger. para eso estamos. No, agradecerle al diputado por aceptarme el debate acá y a ustedes pues por permitirnos estar acá y contar a los ciudadanos de lado y lado. Mire que hay posiciones encontradas. ¿Cuál es el presente, el pasado y el futuro de Hidroituango? Hay que construir. Diputado de Antioquia, Luis Peláez, gracias por habernos acompañado. Sé que el tiempo no es suficiente, esto requiere casi que de muchas horas de transmisión y de mucho, pero hay que irlo haciendo poco a poco y esperemos. Me gustaría conocer ese informe ahora el 15 de diciembre. Claro que sí. Y como el sueño de todos, que salga adelante Así es. Hidroituango. Muchas gracias. Y bueno, el interés siempre es defender la parte más vulnerable, los usuarios de servicios públicos, Sí, señor. que vienen aumentando cada vez Ni más. me diga, eso, pero le digo que las cuentas Y dicen es, nota. y es por culpa realmente del cargo por fijo que aumenta por la no entrada en operación de Hidroituango. Sí, señor. Y por eso hay que defenderlo, que entre en operación el que lo construya, el que sea. Pero ya saben, si entra el contratista nuevo, se va a demorar año y medio más el informe de Poiri, 2 años y medio más. Esa no es la verdadera alternativa. Lo aprovecho usted 2 segundos. 2 años y Muchas medio, medidas de seguridad ahora 2024. para diciembre. ¿Cómo estamos en seguridad en la ciudad de Medellín? Policías, ¿qué va a pasar con los alumbrados? Rápidamente, por favor. Bueno, rápidamente, mañana inauguramos los alumbrados. La policía, ayer mostramos el plan Navidad que consiste en más fuerza policial que se acostumbra en todas las ciudades, porque todos entran auxiliares de policía y entran policías de las regiones a acompañar sobre todo los temas navideños. Todo el tema de pólvora estamos pendientes de eso y el tema de hurtos lo estamos atacando muy fuertemente. Nos está acompañando la policía militar, pero en temas puntuales como el Parque Botero, no en toda la ciudad, y nos están acompañando policías de civil, sobre todo dentro de los restaurantes donde estamos teniendo un foco de hurtos que ya ha disminuido. ¿Por qué está tan cuestionada esa inauguración de mañana de los alumbrados? Dicen que es muy Por costosa. He leído varias cosas en el asunto. Sí, señor. ¿Cómo justifican ustedes eso? Vamos a inaugurar con todos los juguetes, vamos a inaugurar los alumbrados para que los ciudadanos vayan y los vean bien bacán. Y frente a los costos, lo que le mencionaba Nacho. Los costos vale lo que siempre ha costado en una inauguración. Va a ir Gilberto Santa Rosa, así que el que quiera pasarse por allá, muy bien, lo puede ir a ver. Gilberto Santa Rosa. Y me encanta Gilberto, para que va a decir que no. Secretario, gracias. Diputado, muchas gracias a ustedes. gracias Los a invito a ustedes. hacer una breve pausa y continuamos con más aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. La vivienda de interés social avanza. El ISVIMED trae su oferta a la comunidad con sus diferentes programas, mejoramiento de vivienda, vivienda nueva y mucho más. Para más información, ingresa a www.isvimed.gov.co.